Un policía intenta sacar a una mujer negra de la corte. Luego una llamada de la Casa Blanca lo cambia todo. Señora, debe irse ahora. La orden tajante del oficial resonó en la tensa sala del tribunal. Teresa Marsal se mantuvo firme agarrando sus documentos legales mientras los murmullos se extendían entre la multitud. Tengo derecho a estar aquí, dijo firmemente negándose a dar marcha atrás. El mazo del juez se cerró de golpe. No más, Bite, sáquela. El sargento Kyle Harrington dio un paso adelante, listo para escoltarla fuera, pero antes de que pudiera ponerle una mano encima, las puertas de la sala del tribunal se abrieron de golpe. Un empleado sin aliento entró corriendo con una nota doblada. Su señoría. La voz del empleado vaciló. Hay una llamada para usted de la Casa Blanca. La sala cayó en un silencio atónito. El juez dudó. El oficial se congeló y en ese momento Teresa supo que todo estaba a punto de cambiar. El Palacio de Justicia en Shady Grove, Maryland, era un remolino de energía ansiosa. El martes por la mañana, la gente formaba filas a lo largo de los pisos de mármol pulido, cada uno esperando su turno ante un juez conocido por su mirada gélida y una inclinación por los juicios rápidos. Los detectores de metales negros sonaban incesantemente escaneando el bolso y el cuerpo de una persona en busca de los más mínimos signos de contrabando desde el exterior del edificio irradiaban la autoridad eterna del sistema legal. Grandes columnas, enormes puertas de madera y una bandera estadounidense ondeando en la suave brisa, aunque en el interior había un hervidero de miedo, tensión y desesperación. Jóvenes abogados corrían con trajes arrugados, archivos y maletines apretados contra sus pechos, familias acurrucadas en las esquinas, susurrando oraciones de clemencia. El personal del juzgado escribía a un ritmo frenético, actualizando registros, respondiendo llamadas telefónicas y dirigiendo el tráfico humano. Las señales recordaban a todos que guardaran silencio en los pasillos, una solicitud oficial ante los innumerables debates susurrados sobre fianzas, multas, cargos y declaraciones. Incluso el aire olía a ansiedad, una mezcla de papel viejo, café rancio y aprensión sudorosa. En medio de toda esta confusión apresurada, una figura se destacaba. Teresa Marsal, una mujer negra alta de unos 40 años, vestía un modesto blazer negro y una blusa blanca, el cabello cuidadosamente trenzado, sus ojos, resueltos pero teñidos de cansancio. La presencia de Teresa exigía atención. Aunque hablaba en voz baja, había luchado muchas batallas en su vida, desde una crianza difícil hasta innumerables luchas profesionales, pero este momento se sentía más pesado. Estaba allí para testificar en un caso civil relacionado con una demanda por discriminación laboral. La suya, Teresa, había sido despedida de una prestigiosa empresa de marketing alegando parcialidad flagrante y ahora finalmente había llegado su día en la corte. Los pasillos olían a tensión y pulimento oficial como el leve olor a limpiador con aroma a limón que no logra eliminar por completo la suciedad subyacente. Teresa se aferró a sus documentos legales sintiendo la esperanza y el pavor arremolinarse juntos. Se había preparado meticulosamente con su abogado, decidida a defender lo que creía correcto, pero Teresa no tenía idea de cuán drásticamente estaba a punto de cambiar su vida. Escondido en la esquina del mismo pasillo estaba un oficial de la ley, el sargento Kyle Harrington, alto y musculoso, con una mandíbula pronunciada y cabello corto. Llevaba un aura de autoridad aunque no era nuevo en los detalles del juzgado. Algo en su postura ese día señalaba tensión. Teresa lo notó mirándola como si la señalara desde el momento en que puso un pie en el edificio. La audiencia estaba programada para las 9:30 de la mañana. Sala 306, una cámara conocida por el enfoque estricto de la jueza Margorie Essington. Teresa se deslizó en los bancos de madera mientras su abogado Rick Stanton, un hombre idealista de mediana edad conocido por defender casos de derechos civiles, le hacía un gesto de apoyo. El consejo opositor, que representaba a la empresa de marketing, lucía un marcado contraste con el pelo liso y un traje caro. La sonrisa segura de alguien que creía tener todas las cartas antes de que comenzara la sesión. Teresa notó que el sargento Harrington entraba en la sala del tribunal. Su mirada recorrió los asientos y finalmente se posó en ella. No había ningún motivo inmediato de preocupación. Los oficiales a menudo monitoreaban los procedimientos para mantener el decoro,
pero sus ojos tenían cierta dureza, como si anticipara algo. La jueza Essington, vestida de negro y armada con una mirada imponente, emergió de su despacho. El gavilán golpeó. Se intercambiaron las formalidades habituales. El corazón de Teresa latía con fuerza en su pecho. Había estado esperando este día para presentar sus pruebas y su testimonio personal. Pruebas de correos electrónicos discriminatorios, datos que mostraban que la habían pasado por alto para los ascensos una y otra vez, a pesar de que superó a sus colegas. Quería justicia no solo para ella, sino para los innumerables otros que habían sido silenciada por la maquinaria corporativa a medida que avanzaba la audiencia, las tensiones. El abogado de Rose Teresa presentó diapositivas de sus evaluaciones de desempeño, las brillantes recomendaciones de antiguos clientes y el cambio abrupto en sus evaluaciones después de que un nuevo gerente asumiera el cargo, uno que supuestamente había hecho comentarios racistas a puerta cerrada. El consejo de la empresa de marketing se burló, seleccionando cada pieza de evidencia, pintando a Isa como una empleada descontenta que buscaba un gran pago. La jueza Essington parecía impasible ante el testimonio emotivo de Teresa. Los ojos de la jueza iban de una pantalla a otra, los abogados y la propia Teresa. Teresa se preguntó si Essington albergaba sus propios prejuicios. Su expresión permaneció fría. Gradualmente un aire de impaciencia impregnó la sala del tribunal. Teresa sintió una inquietante sensación de que podría estar librando una batalla cuesta arriba. Luego llegó la confrontación esperada de la ONU cuando Teresa terminó su respuesta al interrogatorio del consejo contrario. Solicitó permiso para dirigirse al tribunal nuevamente, citando nueva evidencia. La jueza, exasperada por la duración de la audiencia, puso los ojos en blanco y espetó: «Es suficiente, señorita Marsal, ya ha tenido su tiempo», cuando Teresa intentó aclarar, repitiendo que tenía nuevas pruebas cruciales. Correos electrónicos que la defensa no había revelado. La frustración del juez estalló. «Dije basta». Essington alzó la voz: «Si vuelve a hablar fuera de turno haré que la saquen de mi sala». Algo en ese intercambio, en la inquebrantable determinación de Teresa de no ser silenciada, encendió una chispa. El sargento Harrington, que había estado de pie cerca de la puerta, inmediatamente dio un paso al frente como si esperara una excusa para sacar a Teresa por la fuerza. La paciencia del juez Essington finalmente se rompió. Señaló con un dedo a Teresa y anunció: «Ya que no puede seguir instrucciones, señorita Marsal, le ordeno que se vaya». Su mazo golpeó de nuevo, resonando por la sala. Un jadeo audible se extendió entre el puñado de observadores. Rick Stanton se puso de pie de un salto, tratando de calmar la situación. Explicó que Teresa estaba bajo estrés, que la nueva evidencia podría cambiar el caso y que no había ninguna falta de respeto hacia la corte. Sus palabras cayeron en oídos sordos. «Mejor amiga, sacó a la señorita Marsal de mi sala ahora». El juez Essington declaró usando el título oficial para la seguridad del tribunal. El sargento Harrington tomó eso como su señal. Avanzó hacia Teresa con una mirada que claramente reveló que estaba más que dispuesto a proceder. Teresa sintió que su mundo se inclinaba. Esta era su oportunidad de finalmente hablar públicamente sobre la injusticia que había sufrido. Ser expulsada significaba que su testimonio podía ser desacreditado, su evidencia ignorada. La desesperación se apoderó de ella. Abrió la boca para protestar una última vez, pero el sargento Harrington se cernió sobre ella, esposas tintineando siniestramente en su cinturón. «Señora», dijo con severidad, «tiene que irse ahora». Rick colocó una mano suave sobre el hombro de Teresa. «Déjala ir», susurró, «lo resolveremos». «No lo empeore». Lágrimas calientes de frustración picaron detrás de los ojos de Teresa mientras se ponía de pie. Recogió sus archivos, la evidencia meticulosamente preparada que de repente se había vuelto inútil. Toda la sala del tribunal observó, algunos con lástima, algunos con satisfacción petulante. Las escaleras pesaban sobre ella, alimentando su sensación de injusticia. Harrington colocó su mano sobre la parte superior de su brazo, guiándola firmemente hacia el pasillo. Sintió un rubor de ira. ¿Por qué siempre era tan fácil para los que estaban en el poder silenciar las voces negras? La rabia hervía a fuego lento bajo su exterior tranquilo. Ella no era ajena a adversidad, pero esto se sentía como una profunda traición al mismo sistema de justicia que prometía servir a todos por igual. En silencio, pero con una dignidad temblorosa, Teresa caminó hacia las puertas dobles. Todo el fiasco había durado apenas unos minutos, pero se sintió como una vida de humillación cuando salió. El agarre de Harrington se apretó por un momento como para asegurarse de que sabía que estaba bajo su
Control se erizó pero se contuvo la lengua. Necesitaba mantener la calma. Si tenía alguna esperanza de salvar su caso, podía sentir los ojos de la sala del tribunal ardiendo en su espalda. Poco sabía Teresa que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. En el momento en que cruzó ese umbral el tiempo se arrastró. Harrington tomó notas en un pequeño bloc de notas mirando a Teresa de vez en cuando. Le molestaba que sintiera que él estuviera documentando cada respiración, cada tic, como si estuviera recolectando evidencia de su culpa donde no existía ninguna. Trató de mantener la compostura cruzando las manos en su regazo. Afuera del Palacio de Justicia, ventanas. El día se hizo más brillante, la luz del sol entraba a raudales. Teresa se maravilló de cómo la vida seguía como siempre más allá de estos muros. El tráfico rugía, transeúntes apresurados al trabajo, al brunch, a las reuniones. Mientras tanto, el mundo parecía haberse detenido por completo después de lo que pareció una eternidad. Harrington guardó su bloc de notas en el bolsillo del chaleco. Se enderezó como si estuviera listo para acompañarla afuera. Entonces, para sorpresa de Teresa, habló en voz baja, no del todo como si se disculpara, pero algo menos ofensivo que antes. Mire, señora, me puso en una situación difícil. El juez me dijo que la sacara. Solo seguí órdenes. Teresa lo estudió con atención. Reconoció esa excusa. Una variación de "solo hago mi trabajo", que las personas marginadas habían escuchado innumerables veces. Resistió el impulso de arremeter recordándose a sí misma que la ira podría usarse en su contra. En cambio, respondió con calma, entiendo que tiene un trabajo que hacer, sargento, pero también importa cómo lo hace. Sus rasgos se endurecieron de nuevo como si su breve momento de conexión humana se disolviera bajo la sensación de autoridad. Si tiene un problema, puede hablar con el juez. Yo no hago las reglas, dijo, dándose la vuelta antes de poder irse por completo. Teresa reunió su coraje. Un día podría estar en el lado receptor de la injusticia, dijo en voz baja. Recuerde cómo elegía tratar a las personas cuando tenía poder. Hizo una pausa, dándole la espalda y luego continuó sin respondiendo. Teresa lo vio irse sintiendo un remolino de lástima, ira y una extraña determinación. Tal vez él era solo otro engranaje en el sistema, pero los engranajes aún pueden decidir cuán bruscamente giran. Ella Rose recogió sus documentos y su maltrecho orgullo. El pasillo de repente se sintió vacío. Rick Stanton aún no había aparecido. Teresa todavía se aferraba a un hilo delgado de esperanza de que el juez pudiera reconsiderar. Revisó su teléfono, pero no había mensajes. Poco sabía ella que el caos se estaba desarrollando dentro de la sala del tribunal. El juez y el consejo opositor estaban discutiendo la posibilidad de citar a Teresa por desacato. Rick protestaba vehementemente blandiendo la evidencia recién descubierta que Teresa había tratado de presentar. Los argumentos se intensificaron y la tensión estaba llegando a un punto de ruptura y luego, en medio de esa confusión, sucedió algo completamente inesperado. Una llamada desde Washington D.C. pronto perturbaría la sensación de normalidad de todos. De vuelta en la habitación 306, reinaba el caos. Rick Stanton estaba de pie en la mesa del demandante con el rostro enrojecido de ira. Señaló los correos electrónicos nuevos que habían salido a la luz recientemente, los cuales, según él, mostraban. Sin lugar a dudas, Teresa fue señalada por su empleador debido a su raza. El juez frunció el ceño y amenazó con acusarlo de desacato si no se calmaba. El consejo contrario intentó aprovechar el momento, desestimando los nuevos documentos como irrelevantes o no autenticados. La confusión se arremolinó con la mejor amiga intentando restablecer el orden. Entonces, uno de los secretarios judiciales irrumpió en la sala y se dirigió directamente al estrado para susurrar con urgencia al oído de la jueza Essington. La expresión de enojo de la jueza se transformó en sorpresa. Giró su atención hacia el secretario, quien le entregó una nota doblada. La vacilación se dibujó en su rostro, seguida de un profundo ceño fruncido. Se aclaró la garganta y golpeó el mazo para pedir silencio. Semana entrando en receso, declaró bruscamente: todas las partes permanecen en las inmediaciones. Este tribunal se aplaza por un receso de 15 minutos. La confusión era palpable. Los abogados intercambiaron miradas incrédulas. Rick, decidido a seguir presionando, Teresa intentó acercarse al estrado, pero el juez le hizo un gesto para que se fuera. El abogado dijo que estamos en receso,
repitió a toda prisa. La jueza Essington se levantó y regresó a su despacho. El secretario que lo seguía de cerca, nadie en la sala sabía qué había sucedido ni por qué el juez interrumpió la audiencia tan abruptamente. El abogado contrario, que momentos antes había mostrado un aire de satisfacción petulante, parecía tan desconcertado como Rick. No fue hasta que el secretario se deslizó silenciosamente al pasillo y vio al sargento Harrington que las piezas comenzaron a encajar para Harrington. El día había sido rutinario, aunque algo más tenso de lo habitual. El receso abrupto despertó su curiosidad. «Sargento», el secretario dijo, «la jueza lo necesita en su despacho inmediatamente». Las cejas de Harrington se elevaron. Era inusual que el juez llamara a un oficial de seguridad judicial fuera de un asunto disciplinario sin más. Giró y siguió al secretario al interior del despacho del juez, con sus muebles de madera oscura y estantes rebosantes de gruesos volúmenes legales. Essington estaba al teléfono. Su postura era rígida. Su tono deferente. «Sí, señor secretario», dijo dirigiéndose a alguien al otro lado de la línea. «Entiendo. Sí, sí. Me encargaré de ello inmediatamente». Miró a Harrington, quien entró y se puso firme. Su expresión era grave después de unos cuantos asentimientos más de «CT» y un educado «sí señor». La jueza Essington terminó la llamada. Dejó el auricular con cuidado como si fuera un peso que apenas podía soportar. Esa era la Casa Blanca. Essington dijo en voz baja, mirando a Harrington a los ojos. «Teresa Marsal, aparentemente su caso ha llamado la atención de la administración. Alguien muy arriba quiere asegurarse de que su testimonio no se interrumpa». El sargento Harrington sintió una punzada de incredulidad. La Casa Blanca. Había leído sobre el reciente impulso de la administración para un mayor escrutinio de las prácticas discriminatorias, pero nunca pensó que pudiera llegar a un solo tribunal en Shady Grove. «Esto cambia las cosas». La jueza continuó con su voz vacilante. «Necesito que encuentren a la señorita Marsal inmediatamente y que la traigan de vuelta a la sala del tribunal. Quítenle las esposas si tienen que hacer lo que sea necesario. Debemos reanudar la audiencia lo antes posible y debemos brindarle toda la cortesía». Harrington parpadeó. Recordó la contenida dignidad de Teresa, la frustración en sus ojos y cómo la había agarrado del brazo solo unos minutos antes. Ahora se le ordenaba que la escoltara de regreso, no que la sacara. La ironía no se le escapó. «Sí, su señoría», dijo. «No estoy seguro de cómo responder». La jueza Essington agarró un grueso expediente de su escritorio y hojeó las páginas. «Sargento, no sé qué escuchó, pero mantenga esto confidencial». La llamada era del secretario del Departamento de Justicia, quien dijo que la administración se había interesado en el caso de la señorita Marsal. Dejaron muy claro que habría consecuencias si se comprometía el derecho de la señorita Marsal a una audiencia justa. Harrington tragó saliva con dificultad. Esto estaba más allá de cualquier procedimiento normal que hubiera encontrado. «La traeré de vuelta, su señoría», logró decir y se giró para irse. Su mente se tambaleó ante el repentino latigazo. En un momento estaba sacando a Teresa de la sala del tribunal bajo amenaza de desacato. Al siguiente, estaba bajo órdenes directas de la Casa Blanca para asegurarse de que recibiera un trato justo. Las ruedas del poder giraban de maneras que nadie había anticipado. El sargento Harrington se movió rápidamente por el pasillo buscando a Teresa. El bullicio típico del juzgado estaba en pleno apogeo. Los abogados charlaban en las esquinas. Las familias esperaban ansiosamente actualizaciones. Finalmente la vio cerca de la señal de salida, apoyada contra una pared con lágrimas deslizándose por sus mejillas se tensaron cuando lo vio acercarse. Su expresión era cautelosa, probablemente esperando más acoso antes de que Teresa pudiera hablar. Harrington levantó una mano en un gesto que casi parecía una rama de olivo. «Señorita Marsal», comenzó con una voz algo más suave que antes. «Se le solicita que regrese a la sala del tribunal». Teresa parpadeó con incredulidad abrazando sus documentos. Más cerca de quien preguntó, no tenía ilusiones sobre la ira anterior del juez. Harrington respondió mirando a su alrededor con nerviosismo. «Ha habido nueva información. Lo estudió sospechando una trampa o alguna estratagema burocrática. ¿Por qué este cambio repentino?»
No puedo decir que respondió con la verdad, aunque no mencionó la llamada a la Casa Blanca, pero la audiencia se está reanudando y el juez específicamente quiere que regrese. Teresa miró el ascensor y luego su teléfono, que permaneció en silencio. Se preguntó si Rick había logrado cambiar las cosas o si había ocurrido algún milagro. Pensó en el viejo adagio de su madre: a veces la justicia viene de donde menos te lo esperas. Sintiendo el repentino cambio de comportamiento de Harrington, Teresa decidió confiar en sus instintos. Ofreció un breve asentimiento. Todavía cautelosa. Bien, déjalo ir. Caminaron lado a lado por el pasillo, aunque la dinámica entre ellos había cambiado irrevocablemente. Los espectadores que habían presenciado a Teresa salir antes en Harrington March ahora miraban boquiabiertos, confundidos, ante este nuevo desarrollo. Algunos reconocieron el nombre de Teresa por anuncios anteriores o por la cobertura de su demanda por discriminación en los periódicos locales. Ya se estaba extendiendo la voz de que algo extraordinario había sucedido cuando llegaron a la sala del tribunal. La tensión en el interior era palpable. Los abogados, los empleados y el pequeño público dirigieron su atención a Teresa y Harrington. El juez Sinton ya estaba sentado hojeando papeles con una expresión de compostura forzada. Rick Stanton estaba de pie junto a la mesa del demandante. El alivio y la curiosidad eran evidentes en su rostro. El consejo contrario parecía confundido e inquieto, como si lo hubieran tomado por sorpresa. El juez Sinton se aclaró la garganta. «Señorita Marsal, por favor, tome asiento», dijo, haciendo un gesto hacia la mesa del demandante. La aspereza en su tono se había ido, fue reemplazada por una cortesía forzada. «Señor Stanton, puede proceder a presentar cualquier nueva prueba relevante para el caso». Rick abrió la boca, aturdido por el repentino cambio de actitud, pero rápidamente se recuperó e hizo un gesto para que Teresa se sentara a su lado. El corazón de Teresa latía con fuerza mientras daba un paso adelante, consciente de todos los ojos en la sala fijos en ella. Esto era un marcado contraste con la orden de salir minutos antes. Una vez instalados, Rick se inclinó y susurró: «¿Qué diablos pasó?». Teresa susurró de vuelta: «No tengo idea, pero aprovechémoslo al máximo». El juez los miró a ambos. «Abogado, puede continuar», y así comenzó el segundo acto de una audiencia que ahora estaba bajo la atenta mirada de un poder mucho más allá de los muros del tribunal. La posibilidad de una justicia genuina brilló una vez más y el corazón de Teresa se elevó ante esta oportunidad inesperada de finalmente ser escuchada con renovada determinación. Rick Stanton presentó el nuevo conjunto de correos electrónicos como prueba. Las pantallas superiores mostraban mensajes que eran innegablemente racistas en tono. La gerencia de la empresa de marketing pareció señalar a Teresa usando un lenguaje codificado como si ella podría no ser adecuada para nuestros clientes o haciendo referencia a su estilo urbano. Una cadena de mensajes reveló cómo sus bonificaciones se rebajaron sin explicación, mientras que colegas menos calificados recibieron ascensos. Las revelaciones aturdieron a la sala del tribunal. Incluso el juez Sinton, que antes parecía indiferente, pareció preocupado por el sesgo flagrante, reveló la oposición. El consejo balbuceó tratando de objetar por razones de relevancia y autenticación. Sin embargo, Rick expuso con calma el rastro digital de estos correos electrónicos completos con metadatos. La tensión se disparó a medida que todos los presentes en la sala del tribunal observaban cómo se desarrollaba la cronología de las acciones discriminatorias. Teresa se encontró en la posición desconocida de tener figuras de autoridad que realmente prestaran atención a sus afirmaciones. Respiró hondo para calmarse antes de dar su declaración. «Esto no se trata solo de mí», comenzó con la voz temblando ligeramente, «se trata de todos los empleados que han sido pasados por alto, mal pagados o burlados debido a su raza. Estos correos electrónicos prueban lo que he estado diciendo todo el tiempo, muestran un patrón de discriminación por descripción y este patrón continúa si nadie se enfrenta a él». El silencio en la sala era profundo. Incluso el consejo contrario se reclinó en su silla perdiendo el aura de suficiencia que había tenido antes. Pareció darse cuenta de que estaba acorralado, que estos correos electrónicos eran más que un inconveniente menor. Eran una bomba potencial que podría generar serias repercusiones legales que se extendían más allá del caso individual de Teresa. Durante la siguiente hora, Rick presentó meticulosamente el contexto de cada correo electrónico. También presentó testimonios de dos de los antiguos colegas de Teresa,
que habían presentado discretamente declaraciones juradas que describían experiencias similares. Mientras que esos colegas temían represalias, sus palabras reforzaron las afirmaciones de Teresa, confirmando una práctica sistemática de marginar a los empleados negros. Mientras tanto, Teresa luchó contra un torbellino de emociones: venganza, ira, alivio y cansancio. Esto era para lo que se había preparado durante meses, pero nunca imaginó un giro tan dramático de los acontecimientos. Miró una vez al sargento Harrington, que se quedaba cerca del fondo de la sala. Sus ojos se encontraron brevemente. Ahora parecía diferente, como si se diera cuenta de que había participado en algo profundamente injusto antes, incluso si sin darse cuenta. La jueza Essington mantuvo una expresión estoica, pero sus repetidas notas y asentimientos solemnes sugieren que Ed se estaba tomando esta evidencia mucho más en serio que antes. Después de que se mostró el último correo electrónico, se tomó un momento de reflexión silenciosa. Luego se volvió hacia el abogado defensor. ¿Tiene alguna refutación en este momento? El abogado defensor se puso de pie con los hombros visiblemente tensos. Solicitamos un breve receso para revisar estos materiales, Su Señoría, dijo un temblor deslizándose en su tono habitualmente seguro. La mirada de Essington se movió de consejo de defensa a Teresa. Muy bien, 30 minutos, Letun volver a reunirse puntualmente después. Tenemos mucho que discutir. Golpeó el mazo suavemente en la habitación. Exhaló colectivamente. Teresa se desplomó en su silla, alivio y adrenalina calmando en su cuerpo. Rick se acercó y le dio una palmadita en la mano. Los tenemos contra las cuerdas, aguanten ahí. Mientras los abogados comenzaron a reunir sus materiales para el receso, Teresa sintió su teléfono vibrar. Suavemente lo sacó para ver un mensaje de un amigo. Enciende las noticias, tu caso está en los titulares. Algo sobre una llamada de la Casa Blanca. Los ojos de Teresa se abrieron de par en par. Sintió como si hubiera sido arrastrada a una realidad alternativa. Justo esta mañana era una ciudadana común buscando justicia. Ahora estaba en el centro de una tormenta nacional. Incierta y esperanzada en igual medida. Durante el receso los pasillos del juzgado vibraron con especulaciones. La noticia se había extendido rápidamente sobre la participación de la Casa Blanca, aunque los detalles seguían siendo confusos. Algunos afirmaron que la propia jueza estaba siendo amenazada con una investigación si no le permitía a Teresa una oportunidad justa. Otros susurraron que un funcionario de alto rango había exigido personalmente que la audiencia procediera sin prejuicios. Cuanto más extravagante los rumores sugerían que el propio presidente estaba al teléfono instruyendo al juez para que hiciera lo correcto. Aunque nadie pudo confirmarlo, Teresa y Rick se escondieron en un rincón tranquilo cerca de las máquinas expendedoras. Necesitaban un momento para respirar y planificar. Rick envió un mensaje de texto a algunos contactos de periodistas para verificar que la historia había llegado a una audiencia nacional. Parecía que alguien había filtrado la evidencia recién descubierta de Teresa a los medios de comunicación y la naturaleza severa de la discriminación había llamado la atención de la administración. Esto es un cambio de juego, Rick murmuró mirando los mensajes de texto de los periodistas. Dicen que esto podría sentar un precedente para la aplicación federal de la ley contra la discriminación. El corazón de Teresa latía con fuerza. Nunca quise estar en el centro de atención de esta manera. Rick le dio una sonrisa amable y empática. A veces el centro de atención te encuentra y si jugamos bien nuestras cartas, podrías ayudar a cambiar un sistema roto. Bajó la mirada pensando en Ava en casa. Las redes sociales ya estaban en llamas. A Teresa le preocupaba que su hija leyera comentarios odiosos o personales, pero si este era el precio por descubrir la injusticia, Teresa estaba preparada para verlo a través de una voz desde atrás que los sobresaltó a ambos. Disculpen, dijo el sargento Harrington. Se puso de pie. A unos metros de distancia, las manos a los costados, la tensión anterior en su postura menos rígida, Teresa se giró con cautela. Sí, se aclaró la garganta, quería decir algo. Rick miró a Teresa, listo para intervenir si era necesario. Harrington levantó una mano en un gesto de enchapado. Solo quiero disculparme, estaba haciendo mi trabajo, pero ahora me doy cuenta de cómo se veía y cómo se sentía para ti. Quitándote así, lo siento. Teresa lo estudió buscando sinceridad en sus ojos. No vio malicia, solo una mezcla complicada de arrepentimiento e incomodidad. Acepto tus disculpas, dijo en voz baja, pero no deshace lo que sucedió. Harrington asintió bruscamente. Lo sé, solo quería que supieras.
Buena suerte ahí dentro. Se giró para irse. Luego se detuvo. Si te sirve de consuelo, no pensé que realmente te escucharían. Pero parece que tienes gente poderosa de tu lado. Teresa no respondió. Lo observó, retirarse por el pasillo. Una sensación de agitación emocional lo siguió. Rick le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Te dije que las personas pueden cambiar o al menos reconocer cuando están equivocadas. Déjalo, solo concéntrate en la audiencia. ¿De acuerdo? Ella asintió. Comenzó la cuenta regresiva para la siguiente sesión. Solo tenían minutos para finalizar sus argumentos. Pero la repentina ola de publicidad y apoyo de las altas esferas se sintió como un cambio de rumbo por primera vez en meses. Teresa sintió la posibilidad de una verdadera victoria. El resto del proceso se sintió casi anticlimático en comparación. La defensa intentó salvar su posición sugiriendo que los correos electrónicos no eran representativos y que su cliente, la política general, era inclusiva. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El juez Sinton programó una audiencia separada para determinar los daños y la posible medida cautelar. Mientras tanto, el enlace del Departamento de Justicia solicitó que todos los registros se presentaran para una posible revisión federal. Cuando finalmente bajó la gavel declarando que la sesión se había levantado, Teresa se recostó en su asiento, agotada física y emocionalmente. Rick, radiante, la rodeó con un brazo en un rápido abrazo de felicitación. Lo logramos, susurró, aunque sabía que la batalla legal estaba lejos de terminar. Afuera de la sala del tribunal, los reporteros con cámaras y micrófonos pululaban. El caso había estallado en la conciencia pública, en parte gracias a la supuesta llamada telefónica de la Casa Blanca. Teresa, desacostumbrada al resplandor de la atención de los medios, intentó mantener la compostura. Rick la guió a través de la multitud ofreciendo declaraciones sobre cómo esto era una victoria para los derechos civiles y una llamada de atención para las corporaciones que aún practican políticas discriminatorias. Teresa respondió a algunas preguntas. Su voz resonó en las cámaras. Solo quiero justicia, no solo para mí, sino para cualquier otra persona que enfrente discriminación. Espero que esto anime a la gente a hablar. Sus palabras resonaron en los canales de noticias locales y rápidamente llegaron a las transmisiones nacionales. La gente comenzó a compartir sus propias historias de sesgo en el lugar de trabajo. Las redes sociales inundaron con apoyo a Teresa y condenaron a su antiguo empleador. Sin embargo, detrás de escena, la empresa de marketing se apresuró a contener las consecuencias, emitiendo declaraciones de que no toleran la discriminación y que realizarían una investigación interna. Sus acciones comenzaron una espiral descendente a medida que la confianza del consumidor flaqueaba. Las demandas colectivas parecían posibles, tal vez incluso probables. A media tarde, Teresa fue llevada rápidamente a una sala de conferencias por Rick, quien cerró suavemente la puerta detrás de ellos para brindar un momento de paz. ¿Estás bien?, preguntó. Soltó una risa temblorosa. No estoy segura de que hoy haya sido irreal. ¿Realmente acabamos de tener un observador del Departamento de Justicia? Y una llamada telefónica de la Casa Blanca obligó al juez a déjame hablar. Rick sonrió, sus ojos brillaban de orgullo. Sí, lo hicimos, felicitaciones, has hecho historia en este juzgado y tal vez más allá. Teresa se dejó caer en una silla, el agotamiento la invadió, se frotó las sienes pensando en Ava, en los meses de estrés que la habían llevado a este momento. Una ola de gratitud se mezcló con una persistente incredulidad en ese momento. Teresa se dio cuenta de algo profundo, incluso cuando un sistema parece manipulado, incluso cuando los que tienen autoridad parecen inamovibles, la más mínima chispa, como una llamada telefónica oportuna o una pieza de evidencia filtrada, puede cambiar el equilibrio de poder. Su esperanza se reavivó. No estaba sola en la lucha por la justicia y tampoco lo estaban innumerables otras personas que enfrentaban discriminación. Más tarde esa noche, después de que el juzgado se hubiera vaciado, el sargento Kyle Harrington caminó por los tranquilos pasillos cerrando. Sus colegas se habían ido y el ajetreo habitual del tráfico diurno ahora fue reemplazado por un silencio. Las luces del techo parpadearon suavemente, revelando la edad del edificio y las innumerables historias que se desarrollaban en sus habitaciones. Harrington se detuvo cerca de la sala del Tribunal 306. Recordando la escena de antes, nunca había visto,
había visto un cambio tan dramático ni se sintió tan personalmente implicado que algo en él había cambiado. Tal vez fue la convicción sincera en los ojos de Teresa o el poder aleccionador de la intervención de la Casa Blanca. Sacó un pequeño cuaderno y hojeó las páginas llenas de sus notas del día: controles de seguridad. Horas de entrada, horas de salida, el informe del incidente sobre la destitución de Teresa. Cuanto más pensaba en ello, más pesada era la culpa sobre sus hombros. Recordó la mirada en el rostro de Teresa cuando la agarró del brazo. Ella no se había estado resistiendo, solo estaba desesperada por ser escuchada. Una ola de inquietud se elevó en él. Siempre se había enorgullecido de defender la ley, pero en ese momento se había vuelto cómplice de silenciar a una mujer negra que simplemente estaba luchando por sus derechos. Deslizando el cuaderno de nuevo en su bolsillo, Harrington caminó hacia la salida pasando por las cámaras del juez. La puerta estaba cerrada, pero a través del vidrio esmerilado pudo ver el tenue resplandor de una lámpara. Tal vez el juez todavía estaba dentro lidiando con los eventos del día mientras empujaba las pesadas puertas del juzgado y salía al aire fresco de la tarde. Harrington respiró profundamente, se quedó mirando el púrpura naranja matices del atardecer, sintiéndose más introspectivo de lo que se había sentido en años. Una repentina vibración de su teléfono lo sacó de su ensoñación. Era un mensaje de texto de su esposa. ¿Estás bien? Las noticias están por todas partes. El caso del juzgado. Algo sobre la participación de la Casa Blanca. Escribió una breve respuesta: estoy bien, día ocupado, hablemos cuando llegue a casa. Luego metió su teléfono en su bolsillo y se dirigió a su auto. Tenía mucho en qué pensar. Tal vez una disculpa era solo el comienzo de lo que le debía a Teresa. Tal vez había más que podía hacer en su posición para asegurar que tales injusticias no sucedieran bajo su supervisión. El cambio a veces comienza con un solo paso, un solo momento de autoconciencia. Mientras conducía a casa, Harrington no podía quitarse la sensación de que había cruzado un umbral en su vida. Ya no podía alegar ignorancia o aferrarse a la neutralidad. Le gustara o no, se había convertido en parte de una historia más profunda, una que exigía coraje moral. En Washington, D.C., los pasillos del poder vibraban con su propia marca de tensión. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Linda King, entró en la sala de prensa diaria llena de reporteros ansiosos por contar con temas candentes de la mañana. El aire acondicionado luchaba contra el calor de las luces de la televisión y el murmullo de voces expectantes. Se calmó tan pronto como Linda se acercó al podio. Buenos días, comenzó a escanear a la multitud. Responderé sus preguntas ahora. Ann se levantó de golpe y Linda señaló a un reportero de Associated Press. ¿Es cierto que alguien en la Casa Blanca intervino directamente en un caso de la corte local de Maryland que involucra presunta discriminación racial?, preguntó el reportero haciendo referencia a la historia de Teresa. Linda mantuvo su expresión cuidadosamente neutral. La administración, incluido el Departamento de Justicia, está profundamente comprometido a garantizar que los derechos civiles estén protegidos en todo el país. Si bien no puedo comentar sobre llamadas telefónicas o comunicaciones específicas, puedo decirles que el gobierno federal tiene la autoridad para investigar posibles violaciones de la ley de derechos civiles, incluso a nivel local. Un coro de preguntas de seguimiento estalló. Otro reportero de CNN presionó: ¿pero está confirmando o negando que la Casa Blanca contactó directamente a un juez con respecto al caso de Teresa Marshall? Linda hizo una pausa, eligiendo sus palabras sabiamente. Lo que puedo decir es que la administración ha sido informada de la situación de la señorita Marshall y tomamos en serio cualquier acusación creíble de discriminación. El Departamento de Justicia tiene el mandato para supervisar y asegurar el cumplimiento de las leyes federales contra la discriminación. Eso no era exactamente una negación. La sala bullía de especulaciones. Linda luego cambió de tema. Pero la semilla ya estaba plantada. De hecho, había habido algún tipo de participación de alto nivel. Más tarde, en un pasillo tranquilo lejos de la prensa, Linda se cruzó con un miembro del personal que susurró: «Nos estaban machacando con esa pregunta de Teresa Marshall». Linda asintió brevemente. Era consciente de que el reconocimiento abierto de la influencia judicial directa podía ser controvertido, pero ignorar la discriminación flagrante no era una opción para una administración que había hecho campaña por la justicia social en algún lugar. Entre bastidores, un miembro del personal de la División de Derechos Civiles había reconocido la importancia del caso de Teresa. Posiblemente tenían vínculos con una organización de defensa que envió la nueva evidencia en una administración que estaba particularmente en sintonía con los problemas de justicia racial. No era descabellado que levantaran el teléfono y se aseguraran de que el debido proceso no fuera pisoteado. Mientras Linda King regresaba a su oficina, no pudo evitar sentir una sensación de alivio. El público podría debatir la idoneidad de la participación de la Casa Blanca,
pero en su mente dejar que un caso de discriminación quedara sin examinar no era una opción. A veces la elección moral también conllevaba riesgos políticos y ese era un compromiso que la administración parecía dispuesta a aceptar en una elegante sala de juntas con vista al centro de Baltimore. Los ejecutivos de la empresa de marketing en el centro de la demanda de Teresa convocaron una reunión de emergencia. La mesa de caoba pulida brillaba bajo las luces fluorescentes, pero el ambiente era todo menos brillante. El director ejecutivo, un hombre de cabello plateado con ojos cansados, se desplazó por un aluvión de titulares negativos en su tableta. «Esto se ha salido de control», murmuró su voz haciendo eco en la habitación silenciosa. «Nuestras acciones cayeron otros 3 puntos esta mañana». Una vicepresidenta de marketing se aclaró la garganta. «Hemos preparado un comunicado de prensa enfatizando nuestro compromiso con la diversidad y la inclusión. También estamos iniciando una investigación interna». Una burla baja provino del consejo legal de la empresa sentado en el otro extremo de la mesa. «Eso podría no ser suficiente», dijo ajustándose las gafas. «Este caso tiene el potencial de exponernos a una demanda colectiva y con el Departamento de Justicia mirando, estamos expuestos en todos los frentes». El director ejecutivo frunció el ceño frotándose las sienes. «¿Qué tal un acuerdo extrajudicial con la señorita Marsal? ¿Podemos hacer que esto desaparezca en silencio?» El consejo legal se encogió de hombros. «Posiblemente, pero ella parece determinada a llevar esto a cabo, especialmente con toda la atención de los medios. Tendríamos que ofrecer una suma sustancial y una disculpa formal. Además de demostrar cambios reales en nuestra estructura corporativa», otro ejecutivo intervino. «También tenemos que considerar a los empleados que se quejan en las redes sociales diciendo que enfrentan la misma discriminación. Esto podría no ser algo único si no tenemos cuidado. Lucharemos contra una docena de demandas». La tensión aumentó durante años. La empresa se había salido con la suya con sesgos sutiles, pasando por alto a ciertos empleados para promociones, atribuyéndoles fallas más fácilmente que a sus contrapartes blancas. Era un sistema tan arraigado que la mayoría de los gerentes superiores nunca lo cuestionaron. Ahora todo el edificio se estaba derrumbando bajo el escrutinio que la demanda de Teresa había traído. El CEO golpeó la mesa con el puño haciendo que un bolígrafo rodara. «Necesitamos control de daños y lo necesitamos ahora, ofrecerle un acuerdo, hacer cambios y tenemos que arreglar esto sin que él lo sepa». Una nueva ola de empleados ya había comenzado a redactar sus propias quejas. El coraje de Teresa y los dramáticos eventos en la corte los habían envalentonado para presentarse. La empresa estaba al borde de un cambio sísmico. Mientras las negociaciones comenzaban tras bastidores, Teresa encontró aliados inesperados que se unieron para apoyarla. Una era Melanie Cruz, una mujer latina que alguna vez había trabajado en la empresa de marketing bajo la supervisión de Teresa. Le envió un correo electrónico a Rick Stanton describiendo cómo había presenciado a los gerentes socavar a Teresa. «Ella fue la mejor mentora que he tenido», Melanie escribió, «pero nunca le dieron crédito por su trabajo, en cambio ridiculizaron sus ideas». Melanie se ofreció como voluntaria para testificar si era necesario, arriesgando sus propias perspectivas profesionales. Otro aliado emergió de un lugar improbable, una gerente actual de la empresa que afirmó estar cansada de la toxicidad y estaba dispuesta a hablar incluso de forma anónima. Mientras tanto, grupos locales de derechos civiles organizaron una pequeña manifestación frente al juzgado con carteles que decían «Igual trabajo, igual respeto». Un orador del capítulo local de la NAACP declaró que «Apoyamos a Teresa Marsal. Este no es un incidente aislado, este es un reflejo de la injusticia sistémica que debe corregirse dentro de la modesta casa de Teresa». Rick le explica los acontecimientos. «Los abogados de la empresa están insinuando un acuerdo, también están hablando de una disculpa, pero eso podría ser más sobre relaciones públicas». La mente de Teresa, parte del mundo, una parte de ella quería llegar a un acuerdo. Estaba agotada y con dificultades económicas. Pero otra parte la instaba a aguantar hasta que se asegurara una verdadera rendición de cuentas. ¿Qué pasa si impulsamos cambios estructurales como una auditoría de diversidad obligatoria o nuevas políticas para evitar que esto vuelva a suceder?», reflexionó en voz alta. Rick asintió pensativo. «Definitivamente podemos hacer que esa sea parte de la negociación. La empresa está a la defensiva. Tenemos influencia». Una punzada de preocupación se apretó en el pecho de Teresa. «Pero, ¿qué pasa si intentan arrastrarme por el barro? ¿Acusarme de irregularidades?». Rick le dio una sonrisa tranquilizadora. «Tenemos las pruebas y la participación de la Casa Blanca no es poca cosa.
no van a arriesgarse a un espectáculo público que los haga quedar peor. Dejó escapar un suspiro. Nunca quise nada de esta atención, pero si podemos ayudar a arreglar este sistema roto, podría valer la pena. Justo entonces llegó un mensaje de texto al teléfono de Teresa. Mamá, eres tendencia otra vez. La victoria de Teresa se está volviendo viral. Era Ava compartiendo con entusiasmo la última ola de publicaciones en las redes sociales elogiando la valentía de Teresa. Algunos la llamaron una Rosa Parks moderna, aunque Teresa sintió que era una exageración. Aún así, no podía negar que algo grande estaba cambiando en el panorama cultural y su caso se había convertido en un flazo. Incluso el alcalde de la ciudad tuiteó su apoyo diciendo que su administración colaboraría con las empresas locales para revisar las prácticas de contratación. Teresa se maravilló de cómo la lucha de una sola persona podía conducir a una cascada de reexaminación social y corporativa a medida que avanzaba la investigación interna de la empresa. Surgieron detalles impactantes. Resultó que el gerente que había supervisado la división de Teresa tenía un historial de hacer comentarios con carga racial. También había manipulado las evaluaciones de desempeño de otros empleados minoritarios. Los registros de recursos humanos revelaron numerosas quejas que fueron desestimadas silenciosamente o nunca investigadas adecuadamente. Esta revelación significó un desastre para la reputación de la empresa y para ese gerente. Si bien una vez había ejercido el poder con casi impunidad, el nuevo Spotlight obligó a los ejecutivos a tomar medidas decisivas rápidas. Fue despedido en cuestión de días, escoltado fuera del edificio tal como Teresa había sido escoltada fuera de la sala del tribunal. La ironía no pasó desapercibida para los empleados que susurraron que el karma había cerrado el círculo cuando el gerente empacó sus pertenencias en una caja de cartón acompañado de seguridad. Vio con indignación, pero el sentimiento público estaba abrumadoramente en su contra. Las redes sociales lo etiquetaron como un intolerante clásico y aumentaron los llamados a una mayor rendición de cuentas. Incluso las noticias locales publicaron un segmento que exponía su historial de comportamiento discriminatorio. Mientras tanto, el CEO tampoco se libró del escrutinio. Los accionistas exigieron explicaciones y un grupo de importantes inversores amenazó con retirarse a menos que la compañía instituyera una revisión de arriba hacia abajo y reemplazara a las figuras clave del liderazgo. El colapso provocó que la Junta convocara múltiples sesiones de emergencia en cuestión de semanas. Los poderosos actores corporativos, una vez seguros, se encontraron a la defensiva, obligados a expiar años de racismo velado. Este fue el duro karma que nadie había esperado cuando Teresa presentó su demanda por primera vez. El sistema estaba castigando a aquellos que pensaban que podían eludir la rendición de cuentas para siempre. Teresa se sentó en una pulida sala de conferencias frente a un equipo de abogados de la firma. Rick Stanton estaba a su lado y el enlace del Departamento de Justicia observó a través de una videollamada que las negociaciones del acuerdo habían comenzado en serio. El abogado principal de la compañía se aclaró la garganta. Estamos preparados para ofrecer un acuerdo monetario sustancial y cubrir todos los honorarios legales de la señorita Marsal. Rick intercambió un mira a Teresa. ¿Qué hay de las reformas institucionales?, preguntó la abogada frunciendo los labios. Podemos comprometernos con una auditoría de diversidad y programas de capacitación revisados. También estamos redactando una disculpa formal. Teresa se inclinó hacia adelante. ¿Y cómo podemos asegurarnos de que esto no sea solo palabrería? Necesitamos medidas de rendición de cuentas como informes trimestrales sobre prácticas de contratación y promoción supervisadas por un tercero. El rostro de la abogada se tensó. Eso es bastante extenso. El enlace del Departamento de Justicia habló desde la pantalla. Tal vez no, dada la gravedad de la evidencia. Podría justificarse una supervisión externa para garantizar el cumplimiento de los estándares federales. La tensión en la sala se disparó. El equipo legal de la firma se reunió en voz baja, tomando notas. Teresa mantuvo la mirada fija, su corazón latía con fuerza. Este era el momento que podría moldear no solo su futuro, sino el futuro de muchos empleados que aún estaban en la firma. Después de un breve receso, el abogado principal regresó con una propuesta enmendada que incluía un acuerdo multimillonario, reorganizaciones obligatorias de liderazgo, supervisión de terceros durante al menos 2 años y una disculpa formal reconociendo que había ocurrido discriminación cuando Teresa y Rick revisaron el borrador escrito. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Estaban ofreciendo más de lo que ella nunca había soñado posible.
Pero el lenguaje de las disculpas todavía se sentía pasivo y frases evasivas como circunstancias lamentables y sesgo involuntario. Teresa insistió en un lenguaje más fuerte presionando por una admisión inequívoca de irregularidades. Los abogados de la compañía se resistieron al principio, pero con el Departamento de Justicia y el escrutinio público acechando, cedieron a regañadientes. Al final de la sesión de negociación maratónica, Teresa firmó un acuerdo de conciliación histórico que no solo la compensó, sino que también exigió cambios sistémicos dentro de la empresa. Cuando se firmó la firma final, una ola de alivio y triunfo la invadió. No pudo evitar recordar ese momento en la sala del tribunal, cuando el sargento Harrington la había marcado y ella creía que su caso estaba condenado. Ahora sostenía un documento legal que simbolizaba un paso genuino hacia la justicia. La participación de la Casa Blanca, la atención de los medios y su propia determinación firme habían convergido en este resultado extraordinario. Cuando se conoció la noticia del acuerdo, dominó los titulares. La mayoría de las historias destacaron los cambios sin precedentes impuestos a la compañía. Algunos lo llamaron una victoria histórica, otros una llamada de atención. Teresa se vio inundada de solicitudes de entrevistas que ella decidió compartir su historia, centrándose selectivamente en los medios que darían una visión real de la discriminación sistémica en lugar de aquellos que buscan frases sensacionalistas en medio de la celebración. El sargento Harrington se acercó a Teresa y le preguntó si podían reunirse. Inicialmente dudó, pero Rick la animó a escuchar. Después de todo, su encuentro en la sala del tribunal se había convertido en un símbolo de poder malversado y un cambio de rumbo. Acordaron reunirse en un pequeño café cerca del Palacio de Justicia. Harrington llegó vestido de civil y luciendo casi avergonzado mientras tomaba una taza de café. Expresó su remordimiento. «Sé que mi disculpa no cambia lo que sucedió ese día», dijo en voz baja, «pero quería que supiera que solicité una transferencia a la Unidad de Relaciones Comunitarias. Quiero hacerlo mejor». Teresa lo estudió por un momento. «Gracias por decir eso», respondió eligiendo sus palabras con cuidado. «Agradezco que se haya comunicado. Aprendí que este sistema es más grande que un solo juez o un oficial. Todos tenemos un papel que desempeñar para cambiarlo». Harrington asintió con alivio evidente en sus ojos. Hablaron durante unos minutos más sobre los cambios que estaba experimentando el Palacio de Justicia. Un nuevo programa de capacitación en sensibilidad. Pautas para evitar sesgos raciales y órdenes judiciales que incluyen orientación para Los Ángeles. Oficiales de la ley dentro de las salas del tribunal. Cuando se separaron, Teresa sintió un peso levantado. No era perdón en el sentido convencional, era más un reconocimiento de que las personas podían evolucionar, que la redención era posible. Ella creía que el verdadero cambio requería cerrar estas brechas, incluso si comenzaba con conversaciones difíciles como esta. Una semana después, Teresa y Rick subieron las escaleras del juzgado nuevamente, esta vez para una audiencia final, una formalidad para ingresar el acuerdo en el registro. La presencia de los medios era menor ahora, pero aún presente. Algunos fanáticos la vitorearon sosteniendo carteles como «Gracias Teresa». Adentro, el juez Essington la saludó con un asentimiento contenido. El juez parecía más cauteloso a raíz de la controversia, pero también había un toque de respeto en sus ojos. Esta no era la misma mujer que Essington había despedido hace semanas. Ahora Teresa era alguien reconocido a nivel nacional por luchar contra la injusticia. La audiencia fue breve. El juez preguntó si ambas partes habían acordado los términos del acuerdo. El Consejo de Defensa respondió afirmativamente. Rick dijo: «Estamos satisfechos con los términos, su señoría». La mirada del juez Essington se dirigió a Teresa. «Señorita Marsal, ¿cree que este acuerdo aborda adecuadamente sus preocupaciones?» Teresa inhaló profundamente, recuerdos que destellan su forzada eliminación de sus lágrimas de frustración, el rayo de esperanza, la cadena imparable de eventos que llevaron a una llamada de la Casa Blanca. «Si su señoría», dijo, «creo que es un paso hacia la justicia real». Un suave murmullo onduló a través de la sala del tribunal. Essington asintió solemnemente. «Entonces, así se ordenó». Golpeó el mazo una vez y así el caso que había consumido la vida de Teresa llegó a su fin. Los reporteros afuera bombardearon a Teresa con preguntas, pero ella mantuvo su declaración simple: «Estoy agradecida de que la verdad finalmente salió a la luz y espero que esto anime a otros a hablar. Esta victoria no es solo para mí, es para todos los que luchan contra la discriminación». Sus palabras resonaron en el aire fresco y bajó las escaleras del juzgado sintiéndose más ligera que en meses. Esto fue más que una victoria personal, fue un testimonio del poder de la perseverancia, la importancia de los aliados y las formas impredecibles en que se podía servir
Justicia. En las semanas que siguieron la vida de Teresa volvió a una apariencia de normalidad, aunque cambió para siempre. Recibió innumerables mensajes de personas inspiradas por su coraje. También pasó más tiempo con Ava asegurándose de que su hija entendiera la importancia de lo que había sucedido. La empresa de marketing comenzó a implementar las políticas descritas en el acuerdo. Los primeros informes mostraron una mayor transparencia en las prácticas de contratación y promoción. Se nombró un organismo de control independiente para garantizar el cumplimiento. Los empleados dieron un paso al frente con un optimismo renovado. Teresa, por su parte, decidió iniciar una pequeña consultoría que asesorara a las empresas sobre cómo fomentar entornos verdaderamente inclusivos. Con la ayuda de Rick, estableció un marco para ofrecer talleres de capacitación y auditorías. Excompañeros de clase, colegas e incluso empleados de su antigua empresa de marketing la contactaron en busca de orientación. Una tarde lluviosa, mientras revisaba algunos documentos en la mesa de su cocina, Teresa recibió una carta y una correspondencia oficial del Departamento de Justicia. En el interior, encontró un elogio por su papel en la exposición de la discriminación sistémica, firmado por un alto funcionario. La carta le agradecía por hacer que los lugares de trabajo en todo el país fueran más equitativos y las lágrimas brotaron de los ojos de Teresa al leer este reconocimiento. Se sintió surrealista. Recordó el silencioso temor del pasillo de la sala del tribunal. La humillación abrasadora de ser destituida. Ahora todo parecía parte de un tapiz más grande. Un viaje que demostró que incluso los sistemas más arraigados pueden ser desafiados. Afuera, las nubes de lluvia se separaron. Para revelar un rayo de sol, un arco iris se arqueó sobre el vecindario. Teresa sonrió tomándolo como un signo de esperanza. Cerró la carta colocándola suavemente encima los papeles del acuerdo, un símbolo de lo lejos que había llegado, y así termina la notable historia de una sola voz, una vez silenciada, luego amplificada por los más altos niveles de poder para lograr justicia no solo para ella, sino para innumerables otros que de otra manera podrían permanecer sin ser escuchados. Gracias por acompañarnos en este extraordinario viaje. La batalla de Teresa Marsal comenzó como un solo caso de discriminación enterrado en un juzgado abarrotado, pero explotó en una historia nacional que sacudió las oficinas corporativas e incluso encontró un eco en la Casa Blanca, desde su destitución forzada por un oficial de policía escéptico hasta la intervención revolucionaria de Washington. La resiliencia y el coraje moral de Teresa transformaron su vida y la de innumerables otros. Nos mostró que cuando te mantienes firme en la verdad, las ondas pueden mover montañas. Si esta historia te inspiró o te hizo pensar diferente sobre la justicia, asegúrate de hacérnoslo saber dándole me gusta, compartiendo y suscribiéndote. Ayudas a más personas a aprender sobre historias como la de Teresa y a provocar un cambio en el mundo real, así que presiona el botón de suscripción, suena la campana de notificaciones y comparte este video con tus amigos. Juntos podemos crear un futuro más equitativo para todos.